¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Alguna vez te preguntaste qué fue de la vida o de la muerte de aquellos que fielmente siguieron las enseñanzas de Cristo y cumplieron fielmente el propósito para el cual Dios los llamó? Mateo, por ejemplo, sufrió el martirio en Etiopía, fue asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos en las calles de aquella ciudad hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan, por ejemplo, enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Allí escribió su profético libro de Apocalipsis. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo en Edesa, en lo que es la Turquía moderna. Murió ya como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una enorme cruz en forma de X. Según la tradición de la Iglesia, fue porque le dijo a sus torturadores que no se sentía digno de morir de la misma manera en la que Jesús había muerto. Santiago, el líder de la Iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo suroeste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo en donde Satanás había llevado a Jesús para tentarlo. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a toda una vida de ministerio. Como un fuerte líder de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodiaba a aquel prisionero miró sorprendido cómo él defendió su fe en su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago al lugar de la ejecución. Vencido por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, en donde fue azotado con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, en Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella». Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que finalmente expiró. Tomás, él fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en aquel subcontinente. Judas fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir muchas epístolas a las iglesias que él había formado a través del Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas funcionales del cristianismo, forman parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Tal vez esto es sencillamente un mero recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y los discípulos durante su tiempo por el bien de la fe. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo, dice la Biblia.